Le damos la bienvenida a Marcelo Peretta, como siempre, secretario general de los trabajadores del ámbito de farmacias y bioquímica, para hablar de distintos temas en relación a, bueno, la situación que viven los trabajadores del sector. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, igualmente. Bueno, hay una reunión prevista con el ministro Triaca, ya se hizo, habíamos hablado hace algunos días en torno a este tema. ¿Qué se ha avanzado en relación a esto? Esto se hizo una reunión con el ministro Triaca el día de ayer, nos recibió las 62 organizaciones peronistas, quedó designado Ramón Ayala en reemplazo de Momo Venegas, a cargo de las 62 organizaciones, y el resto de los secretarios quedamos confirmados. Ibarra quedó, digamos, como adjunto de taxistas, ¿no? Yo, o los farmacéuticos y bioquímicos, porque esto representa a cada organización, ¿no? El cargo, cada cargo de salud y previsión social, y bueno, cada una de las secretarías fueron confirmadas en presencia del ministro de Trabajo. Se le hicieron planteos, pedidos formales, dado el atraso de los expedientes, que son esenciales para los sindicatos jóvenes, principalmente más chicos, que necesitamos tener absolutamente toda la documentación actualizada, en orden, homologada, para que, lógicamente, el empleador pague en tiempo y forma los salarios y todos los adicionales y los beneficios. Entonces, eso se le planteó, él se comprometió a mirar eso, a analizar eso, y le pedimos que, y él comentó que, bueno, en la gestión anterior se habían otorgado muchas inscripciones, y, digamos, habló de cerca de 1000 en los últimos 12 años, ¿no? Y, bueno, en este último bienio, él dijo, en estos últimos 2 años, dijo que se habían entregado solamente 4. Y en realidad se planteó la situación intermedia, es decir, ni darle inscripción o personería a gremios que no corresponde darle, ni tampoco negarle a gremios que sí corresponde otorgárselas. Es decir, buscar el equilibrio, porque hay una base constitucional que determina que los sindicatos pueden organizarse y tienen derecho los trabajadores a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que esencialmente se habló, y bueno, esperemos que rápidamente nos dé respuesta el ministro de estos pedidos, que es, como te darás cuenta, Marcelo, es esencial para nuestra actividad, ¿no? Sí, fundamentalmente. ¿Cómo ves el futuro? Yo cuando hablo de futuro hablo después de las elecciones de octubre, ¿no? Porque pareciera como que cada 2 años hay que renovar toda la historia, hay que pensar. Pareciera que los gobiernos, en vez de gobernar por 4 años, gobiernan por 2. Y después, en base al resultado electoral que tengan, van o modificando todo o siguen como están, y demás. No hay como un tiempo prudencial como para decir, bueno, mi plan lleva 4 años y lo vamos desarrollando de la siguiente manera. ¿Cómo ves después de las elecciones el sistema gremial argentino, con toda esta serie de reclamos que hacen ustedes, que hacen distintos sectores, con un ministro de Trabajo que recibe críticas en relación a su funcionamiento o a su rol, con algunos gremios, no sé si gremios que son cercanos o no al gobierno, pero en general, ¿cómo imaginás la política de Macri con el sindicalismo a partir de el final de las elecciones y encauzar los 2 años que vienen? Mira, Marcelo, creo que van a tomar algunas medidas que puedan. El propio ministro ayer decía que van a apostar a la inflación y a bajarla, ¿no es cierto? Y el resto de las medidas van a postergarlas para octubre o después de octubre. Por supuesto, nosotros planteamos necesidades que tienen que ver con que el trabajador no se quede sin trabajo, no pierda su fuente laboral. Le planteamos la necesidad de reconvertir las actividades que
digamos que cumple el trabajador en una capacitación para lograr su reinserción cuando tenga que perder por alguna razón su fuente laboral, ¿no es cierto? Que ha sido más que importante el número de fuentes laborales que se han perdido este año. Entonces, bueno, la política por supuesto es la que manda, es la que decide, no es fácil, pero claro, hay un planteo en donde se prioriza el capital en el sentido del empresario, el empleador, para que pueda después, a partir de los ingresos de inversiones, a partir de la capitalización, generar más y más empleo. Pero claro, en el medio hay personas, ¿no es cierto?, individuos que uno tiene que entender que algunos pueden esperar, algunos podrán pasar un mal momento para después reconvertirse y otros no. Entonces ahí es donde nosotros como peronistas estamos pidiendo más humanidad, más entender que, digamos, los números tienen que cerrar indudablemente, pero la gente tiene que estar asegurándose su salud, su vida, su trabajo, o permitirse esta reconversión de la que hablamos, ¿no? Claro, tal cual. Marcelo, en el reacomodamiento a partir del fallecimiento de Jerónimo Momo Venegas de el partido del cual naturalmente él representaba, al partido FE, y de la cual, bueno, también la reunión de ayer con Triaca tuvo que ver con esta cuestión. ¿Cómo será su futuro? ¿Qué rol tendrá en estas próximas elecciones? Digo, justamente el fallecimiento del Momo se produce en momentos en que se estaban cerrando listas. ¿Cómo van a llegar a estas PASO y naturalmente a las generales de octubre? Bueno, el tema de las listas ya se cerró. Bueno, el partido FE y el sindicalismo no tuvo una presencia en la lista de Cambiemos como esperábamos. Son distintas las circunstancias, tal vez la enfermedad del Momo hizo que, bueno, se priorizara, digamos, recuperar su salud, y no se pudiera ocupar en garantizar los espacios que el sector del movimiento obrero necesita, pero bueno, estamos esperanzados de que eso se logre finalmente. En este momento entendemos que hay que defender las fuentes laborales, hay que corregir algunos aspectos que nuestro propio sector ha cometido errores y tiene que corregir, porque todos tenemos que mejorar. Por supuesto, no hay que perder de vista prioridades. Se habló y habla, digamos, hablando de la actualidad, de consecuencias con la industria del juicio, las cuestiones que hemos hablado con vos en el programa, que son parte de la agenda cotidiana y que tenemos que colaborar para desandar eso, o sea, para dejar de llevar todo a la justicia. No es fácil, no se ve esto como una solución a mediano o a corto plazo, y bueno, lo que nosotros valoramos en primera instancia es la reducción de la inflación. Aquel que apueste, en este caso el gobierno, es el que tiene la obligación de hacerlo. Nosotros vamos a acompañar, porque esto es lo que nos va a dar, aún en una situación difícil, mayor poder adquisitivo al salario de nuestros trabajadores. Pero sin dejar de reclamar lo otro que es esencial. Lo demás va a estar en manos de la gente. Esta es una elección de medio término. No creemos que sea de vida o muerte, en el sentido de que si eventualmente el gobierno o Cambiemos pierde, esto cambie radicalmente. En absoluto, las elecciones de medio término, en muchos casos en nuestro país las han perdido los oficialismos y las han ganado las oposiciones, y el rumbo no ha cambiado, con lo cual podría ser otro caso. Y podría en alguna medida marcar algún tipo de señal respecto a las necesidades de la gente, si nosotros entendemos que hay que priorizar la estabilidad económica. Sin lograr la estabilidad económica, nuestro país va a ser muy difícil que se ayorne y que tenga futuro. Entonces, todo de acá hasta octubre,
la economía, en esta elección, nuevamente la economía va a ser la que marque la decisión de la gente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acompañaremos con consejos, con opiniones, esperemos que ser escuchados y que ser entendidos en esto. A veces vemos que algunos gerentes o CEOs de empresas tienen un predominio enorme, o a veces tienen actitudes hasta de venganza, como diciendo, bueno, antes nosotros teníamos que padecer esto, ahora ustedes lo van a padecer, cuando en realidad nadie tiene que padecer a nadie, sino encontrar una salida para nuestro país. Pero bueno, es un tema complejo esto, Marcelo, que lo iremos deshojando semana a semana. Sí, tal cual. Y el tema de la inflación también es un tema por estas horas muy discutido, ¿no? Porque uno cuando habla de la baja de la inflación lo ve como un signo positivo, pero por otro lado también esto algunos economistas hablan que no es tan correcto porque, digamos, cuando baja la inflación en muchos casos también baja el consumo, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces es otra discusión que se viene, y que como estamos tan acostumbrados en este país a que nos vamos a un lado o después nos vamos a la otra punta. Eso ¿no? es lo que quise marcar en este comentario, por eso espero que no sea eso así. Pero bueno, tenemos que estar atentos, sí, que obviamente es un año movido y todo va a estar pendiente de lo que suceda de aquí a agosto en primera instancia con los PASO y a octubre con las definitivas de estas elecciones de medio término, ¿no? Tal cual. Marcelo, como siempre un gusto charlar e intercambiar información desde el ámbito sindical y político contigo, ¿eh? Un abrazo, Marcelo. Gracias.